relajarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás aquí y te podemos sentir. Gracias porque tú limpias los aires, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien te mueves con poder en tu iglesia, Señor. Y traes esta palabra que es sembrada en el corazón de cada uno de tus hijos, Padre. Gracias, Señor. Bueno, yo estoy segura que esta palabra para algunos de los jóvenes va a ser un poco repetitivo, ¿sí? Pero el Señor ha estado ministrando a mi vida por medio de esta palabra. Se las he estado compartiendo a los jóvenes y he sentido en mi corazón pues traerla y compartirla con toda la iglesia. En esta noche vamos a hablar acerca del reinado de Uzías. Está en Segundas de Crónicas 26. Amén. Bueno, yo le doy gracias al Señor porque estudiando esta palabra en la reunión juveniles que ahora vamos a tener y estamos teniendo los días viernes a partir de las 6:15 hasta las 6:40 aquí, la reunión juvenil, pues he podido notar que, apóstol, hay grandes talentos para la predicación en los jóvenes. Ellos han traído sus predicaciones ya listas y ellos han compartido su palabra allí en estas reuniones. Yo le doy gracias al Señor por esto, porque el Señor está levantando ministros poderosos aquí en la iglesia Betel y son esos jóvenes que se disponen con un corazón humilde, con un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Bueno, vamos a leer la historia de Uzías y luego pues vamos a estar compartiendo algunas cositas que el Señor pues nos ha venido hablando, ¿sí? Para que todos nosotros pues podamos llevarnos esta gran enseñanza que el Espíritu Santo nos ha revelado. Amén. Bueno, iniciamos. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con su padre. De 16 años era Uzías. ¿Cuántos años tenía el rey? Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendió en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, y así en las cefelas como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones,
de acuerdo con las listas hechas por Manón de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmo, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. En el 16 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y seguidamente Jonatán, su hijo, tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Bueno, esta es una historia que nos muestra dos contrapartes, ¿sí? Aquí vemos cuando el rey Uzías, iniciando su reinado, cuando muy joven, de 16 años, él hizo todo conforme al corazón de Dios, ¿sí? Él se manejaba, caminaba, daba pasos conforme a las profecías que Dios le daba por medio de los profetas que estaban con él. Aquí lo nombran, ¿sí? Zacarías. Y también pues siento que en ese tiempo pues Uzías tenía un corazón muy entregado a Dios, sí, estaba en oración, permanecía bajo su provisión, podríamos decir, porque él en ese tiempo, por tener ese corazón conforme a Dios, fue prosperado. Vemos en la historia que en ese momento Dios le dio la victoria no solamente en guerras, dándole el poder de poder vencer a sus enemigos, sino que también Dios lo prosperó, dándole ganados, y él pudo tener la sabiduría de crear cisternas en el desierto. Y aún así también pudo producir grande en la parte agropecuaria, pues él tuvo grandes producciones. Vemos que él era un rey en ese tiempo muy prosperado. ¿Pero por qué? Porque él hacía la voluntad de Dios y él buscaba agradar a Dios, ¿sí? Y también vemos que le dio sabiduría para poder crear esas armas y poder
capacitar a sus hombres para poder salir a la guerra y tener la victoria. Pero todo esto, Uzías lo comprendía que venía de parte de Dios en ese momento, ¿sí? Que toda esa sabiduría y que toda esa prosperidad, que toda esa abundancia venía de parte de Dios, porque él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Cuando yo leía esta parte, a mí me emocionaba, ¿no? Porque yo le decía al Señor, Señor, en estos tiempos donde hay escasez, donde podemos ver que hay tantas cosas que están sucediendo, yo comprendía que si nosotros somos y actuamos como sus hijos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a prosperar y nada nos va a faltar. Amén. Yo en esta lectura lo comprendía porque yo veía que el joven, aún siendo joven, porque es difícil, pero no es imposible, ser joven y ser cristiano y cumplir los mandamientos de Dios y andar en la voluntad de Dios, pero ahí Zacarías lo hacía y el Señor lo respaldaba en abundancia en todo. No era solamente en los negocios, no era en los negocios, sino también cuando el enemigo quería venirle a hacerle frente, pues el Señor le daba la victoria y el Señor lo llenaba de sabiduría y el Señor le permitía que hiciera lo imposible, lo que parecía imposible para el hombre, hacerlo posible, ¿sí? Hacer lo que es las cisternas de aguas en medio del desierto, cosas que de repente en este tiempo nosotros lo podríamos ver como algo fácil, pero en ese tiempo pues el Señor le dio sabiduría a este rey. Pero más adelante vemos, y aquí lo dice la palabra, el rey Uzías se divulgó, ¿sí?, su fama hasta la frontera de Egipto, en el 8. Y también vemos que en el versículo 15 dice al final, su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta ser poderoso. Nosotros analizábamos en la reunión juvenil que Uzías hizo todo perfecto, pero hasta ese momento que llegó a tener ese poder. Cuando él sintió que su fama se extendió, que él podía manejar grandes ejércitos, que él podía hacer hasta lo imposible, que el Señor lo prosperaba, que era reconocido incluso hasta en sitios lejanos, allí pues él se enalteció, su corazón se enalteció y su fama, pues como dicen, pues le cayó mal, ¿sí? Entonces, llevándolo a un plano, yo decía, Señor, hay muchas cosas que tú nos entregas y que nos das, ¿no? De repente podemos ser famosos en una tienda de cámaras de seguridad, ¿sí? Tenemos fama como los mejores instaladores y podemos llegar a sentir que tenemos ese poder porque todo el mundo nos busca. Lo relaciono con el negocio que nosotros tenemos porque pues es lo que diariamente nosotros vivimos, ¿sí? Nosotros vemos que de repente hay gente que no, yo prefiero ir a visión virtual porque allá es donde están las mejores cámaras y entonces de repente empezamos nosotros a enaltecernos y a llenarnos de ese orgullo, uy sí, tengo el poder porque yo soy el mejor aquí en instalando cámaras de seguridad o cualquier otra situación llevándolo al plano ministerial. Ya cuando nosotros somos pastores, somos reconocidos y tenemos un grupo de personas que nos siguen, cuando estamos liderando y ejercemos influencia, sabiendo que ese poder, porque dice no hay poder ni autoridad que no venga desde el cielo, es dada por Dios, entonces de repente ya eso se nos sube, ¿sí? O simplemente pues tenemos un puesto, un cargo en el que podemos dirigir muchas personas, en un cargo importante en el gobierno, o cualquier otra situación que nos pudiera entregar Dios, hasta tener propiedades, tener una casa, y entonces no, pero es que yo soy dueño de esto y soy dueño de lo otro y tengo estas tierras, entonces ya de repente a nosotros se nos va empezando a subir el ego, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere prosperar y el Señor nos va a prosperar mientras que hagamos lo correcto delante de Dios. Pero también tenemos que preguntarle al Señor,
¿realmente estoy preparado para ser prosperado y para poder tener todo eso que tú me quieres dar, Señor? Prepara mi corazón para yo poder recibir todas esas bendiciones y no ser deformada y no ser deformado como hijo tuyo. Porque más adelante vemos que dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahí en el versículo 16. Y cuando Uzías entró a hacer esto, pues entraron todos los sacerdotes que tenían la autoridad para poder quemar incienso en el altar de Dios. Pero Uzías, como tenía poder y era reconocido, y podríamos decir ya donde él llegaba era el rey y el poderoso, pues entonces él dijo: no hay nada que me impida a mí entrar en el altar de Dios y quemar incienso. ¿Por qué? Porque simplemente son los sacerdotes los que lo pueden hacer, los que están consagrados, si yo también tengo el respaldo de Dios. Pero ahí fue cuando Uzías se dio cuenta que no todo lo podía hacer, ¿sí? Que no todo lo podía hacer, por más del poder y por más de la abundancia y de todo lo que el Señor le había entregado, había algo que él no podía hacer, que era quemar incienso en el altar de Dios. Y en ese momento entraron los sacerdotes y le dijeron: Uzías, lo llamaron, lo avisaron, ¿sí? Lo exhortaron, incluso lo advirtieron, ¿sí? Para que él no cometiera ese error, ese pecado. Pero Uzías, en vez de escuchar, simplemente se llenó de ira y dijo: ¿por qué? O sea, no entiendo, me imagino. ¿Por qué si yo soy el rey, por qué yo no lo puedo hacer? Y en él entró la ira y el orgullo. Y en ese momento, pues, salió la lepra en su frente, ¿sí? Muchas veces nosotros, como hijos de Dios, entramos a la casa de Dios y los pastores o ministros nos dicen: no es bueno que haga esto, vete por este lado, ¿sí? Yo siento que es mejor que tomes esta decisión. Dios te dice esto, pero a veces nosotros se nos llena el corazón de rebeldía y decimos: ¿qué se cree este pastor? Ay, sí, me está hablando de parte de Dios, por favor. O simplemente: yo no me voy a dejar dominar mi vida por el apóstol. Entonces allí ya está entrando en nosotros lo que entró en el corazón de Uzías. Entró rebeldía y falta de humildad. Y vemos que esa rebeldía y esa falta de humildad trajo en Uzías grave consecuencia, que fue la lepra. Una lepra que incluso hizo que él saliera de ese lugar en ese momento, rápido, porque no quería que nadie lo viera. Porque en ese tiempo era una enfermedad grave, una enfermedad fuerte, una enfermedad de pecado. Y no solamente eso, sino que fue excluido de la casa de Jehová. Entonces a veces nosotros como cristianos venimos a la casa de Dios y decimos: no, es que el pastor me excluyó, o es que la pastora de jóvenes me excluyó y no me toma en cuenta, o es que el apóstol no me toma en cuenta. Pero a veces debemos nosotros mismos analizarnos y ver si de repente entre nosotros en el interior existe un corazón que no está conforme al corazón de Dios, y que por esta razón muchas veces nosotros mismos somos los que deseamos salir corriendo por esa puerta, porque la lepra espiritual se ha colocado en nuestra frente. Y yo comprendía que la lepra espiritual
aunque es una cuestión espiritual, es colocada en nuestra frente porque la podemos reconocer. Cuando nosotros caemos en pecado y hay rebeldía, por más que nosotros queramos maquillar esa lepra espiritual, los líderes espirituales pueden reconocer cuando una persona tiene lepra espiritual. ¿Sí? Nosotros podemos captar cuando una persona está en pecado. El Señor revela por medio de esa lepra espiritual cuando una persona está en esa situación tan fuerte que incluso puede ser excluido de la casa de Dios. Y como le pasó al rey Uzías, excluido de la casa de Dios hasta su muerte, ser apartado de los hijos de Dios. Pero hay algo tan importante que el Señor que yo comprendía hoy, y es que en este tiempo, cuando en nosotros podría salir esa lepra espiritual, nosotros tenemos una ayuda para sanar esa lepra espiritual, que no es como en el tiempo del rey Uzías, que decía un joven que aunque él murió, hubo misericordia con él, porque fue enterrado con sus padres en el lugar donde pues el cementerio real, ¿sí? Hubo misericordia porque no fue excluido. Pero yo he comprendido que en ese tiempo al rey Uzías fue su misericordia en su muerte. Pero en este tiempo hay misericordia por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque es el único que puede limpiar y sanar toda lepra espiritual si nosotros estamos dispuestos a tener un arrepentimiento genuino, a decirle: Señor, me arrepiento, quiero ser libre de esa lepra espiritual, ya no quiero seguir maquillándome más esta llaga, Señor, yo quiero ser limpia, yo quiero ser libre. En este tiempo nosotros debemos alegrarnos porque tenemos ese intermediario que siempre está allí como ese abogado defendiéndonos, para poder ser libre de toda rebeldía, de toda falta de humildad, de todo pecado. Y yo comprendía y yo decía: uy, Señor, qué fino, ¿no? Qué fino que en este tiempo nosotros podemos ser sanados de esa lepra. Y yo comprendía, sí, pero es si tomas la decisión de ser libre y limpio de esa lepra espiritual. Porque yo hice el sacrificio, yo derramé la sangre en la cruz, pero es cada uno de nosotros los que tenemos que tomar las decisiones, esa decisión y dar ese paso para decir: Señor, pequé y quiero ser libre, quiero ser limpio, quiero ser puro, Señor. Ya no quiero tener esa lepra espiritual que muchas veces me saca de taquito de aquí de tu casa, Señor. Esa lepra que no me deja venir a escuchar tu palabra. Esa lepra que me duele para servirte. Porque cuando nosotros tenemos lepra espiritual nos cuesta servirle al Señor. Porque son esas llagas que están allí doliendo. O sea, ¿qué persona con lepra puede levantarse a hacer algo libremente? Si yo viví la experiencia con un tío que no era una lepra, era una llaga en una pierna, y él sufrió como 4 meses con dolores fuertes en esa llaga hasta que le tuvieron que quitar la pierna. Entonces, si vemos esa situación física, ahora vámonos a un plano espiritual. Cuando una persona tiene lepra espiritual en la casa de Dios, trata de levantarse para el servicio de Dios, pero en poco tiempo lo vemos decaído y desanimado. Muchas veces decimos: no, es que es de doble ánimo, o es que es inquieto,
o es que tiene muchas dificultades. Muchas veces nosotros decimos eso, pero no. Es porque hay una lepra espiritual que no está dejando que podamos ofrecer ese servicio a Dios, un servicio veraz, un servicio verdadero, un servicio completo, sino que vamos ahí a medias y de repente cuando vemos nos estamos quedando. Entonces yo le decía al Señor, bueno Señor, yo quiero comprender que has hablado de una lepra espiritual que nos puede llevar hasta la muerte espiritual y que muchas veces nosotros salimos de aquí como cristianos y decimos, no, es que he visto cosas que no me gustan de los pastores, es que en esa iglesia exigen mucho, no, es que yo no quiero entrar al cuerpo ministerial porque es que eso es un problema, tengo llamado al líder y no, yo prefiero irme a otra iglesia porque siempre vemos excusas en los demás. Pero realmente lo que está sucediendo allí es que hay una llaga espiritual de pecado que no se ha sanado porque nosotros no hemos tomado la decisión de utilizar la sangre de Cristo, la decisión de arrepentirnos de verdad, de corazón, no de boca, no de decir yo quiero ser libre y quiero ser perdonado, pero por dentro estamos anhelando el pecado. Y eso el Señor lo ve porque el Señor conoce los corazones y Él sabe nuestros pensamientos y escudriña nuestros pensamientos. Cuando en una persona cristiana existe lepra espiritual, puede incluso caer en conversaciones que a Dios no le agrada y ni siquiera se da cuenta. Puede incluso hacer cosas que al Señor no le agradan y ni siquiera se dan cuenta. Por más de que se están sentando y están escuchando una palabra, porque simplemente es una enfermedad espiritual que poco a poco se los está carcomiendo. Y el enemigo nos hace parecer que no, lo que pasa es que yo estoy muy ocupada y yo tengo muchas ocupaciones y yo tengo otras prioridades. Pero realmente lo que el Señor nos dice esta noche es que Él quiere librarnos de esa lepra espiritual, de que Él quiere sanarnos de esa rebeldía que nos ha traído esa lepra, del que Él quiere tener una iglesia limpia, una iglesia pura, sin ningún tipo de enfermedad. Hace poco prediqué acerca de que en Betel crecía un árbol grande y frondoso, con frutos muy ricos, muy, muy bellos. Y es así. Pero el Señor ha pasado y está pasando por un proceso a la iglesia Betel, porque Él quiere que ese árbol crezca sin frutos podridos. Él quiere que ese árbol crezca de una manera pura, de una manera limpia. Él quiere que ese árbol crezca con unos frutos dignos de ser de Él. Él quiere limpiar nuestra iglesia. Y lo más bonito es que yo comprendía que no todo está perdido, iglesia. A veces nosotros sentimos que si pecamos, ya todo está perdido y bueno, yo prefiero mejor lanzarme al mundo que ir allá de hipócrita a la iglesia. Pero yo he comprendido con esta palabra que sí hay una solución, de que nosotros pecamos a cada instante, pero nos arrepentimos y el Señor nos limpia y más nunca
pero más nunca Él se vuelve a acordar de ese pecado. El único que se acuerda de ese pecado es el enemigo, que viene a señalarnos. Y si nosotros queremos caer en el juego del enemigo, a vivir cargando ese pecado, ya cuando el Señor nos ha perdonado, está perdido. Está perdido el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Dice en Hebreos 8:12. Si la pueden colocar. Ajá. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor nos habla de que el pecado pasado, cuando es confesado y ya nosotros nos hemos arrepentido de corazón, ya quedó en el pasado, iglesia. Ya ese pecado está borrado. Pero Él pide un arrepentimiento de corazón. Amén. Y también dice en Juan 1:29. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿quién quita el pecado del mundo? ¿Quién nos limpia de pecado? Jesús, ¿sí? El Cordero de Dios. Entonces, en esta noche, yo quiero hacer una invitación para que no nos dejemos amedrentar más del enemigo por pecados pasados, para que podamos comprender que el Señor es quien nos limpia, que Jesús en su cruz, en la cruz allí, venció y por medio de su sangre somos limpios de todo pecado. Y yo quiero invitarlos a que podamos interiorizar esta palabra y ver si en nosotros existe alguna lepra espiritual, para poder decirle al Señor: Señor, ya quiero ser limpio de verdad, ya quiero ser limpia de verdad, ya quiero tener un arrepentimiento genuino, ya no quiero seguir arrastrando más esta enfermedad, esta llaga, este dolor, porque por tu sangre yo soy libre y soy perdonado, Señor. Ya no quiero pensar, Señor, en el pecado que cometí atrás, tal vez una semana atrás, unos años atrás, tal vez cuando no te conocía, Señor. Ya en esta noche, Señor, quiero que quites toda lepra espiritual que aún, Padre, el enemigo ha estado recordándome, Señor. Quiero que me sanes, quiero que me limpies, quiero aprovechar esta oportunidad y esta noche, Señor, para que seas tú quitando de mí toda rebeldía, Señor, toda falta, Señor, de entendimiento al sacrificio que tú hiciste, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú moviéndote. Toca los corazones ahora, papito, en el nombre de Jesús. Padre, quiebra toda obra que el enemigo ha querido montar, Señor, en cada uno de tus hijos y en cada una de tus hijos que pertenecen a tu iglesia Betel, aún los que no están aquí presentes, Señor. Quiero pedirte por ellos también, Señor. Quiero interceder también por los que no están aquí, Señor, y aún cargan con esa enfermedad, Señor, con esa lepra espiritual, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Padre, que tú libertas y que tú limpias a tu iglesia, Padre.
y que tú te llevas de cada uno de tus hijos, Señor, toda pena, todo querer de querer agradar al mundo, Señor, toda atracción hacia el mundo, Padre, tú te lo llevas, Señor. Toda mentira del enemigo tú te lo llevas, Padre, porque tú nos limpias en esta noche, Señor, y quitas toda lepra espiritual que hemos estado cargando, Señor, y que no nos trae libertad para poder servirte, Padre. Papito, declaro en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Cristo, Señor, que tú en esta noche, Padre, pasas tu mano sanadora y limpias, Señor, desde el más pequeñito, Señor, hasta el más grande que se encuentra aquí en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque espiritualmente lo puedo ver, Señor. Aún al que está distraído, Señor, tú lo traes, Señor, a tus pensamientos, Señor. Y tú limpias, Señor, y traes ese sentir de arrepentimiento genuino, Señor. Destapa los oídos espirituales en esta noche, Padre, para poder escuchar el aviso de cada uno de los pastores, Señor, cuando nos hablan. Y para que no entre esa rebeldía en nosotros, Señor, ni esa ira, Padre, que nos aparta de ti, Señor. Gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Mientras que cantamos una canción, yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús para aquella persona que sienta en su corazón que ha arrastrado pecados del pasado, que ya el Señor ha sanado, pero que ha sido perturbado, para que pase aquí al altar, porque esta noche el Señor trae sanidad. El Señor se lleva toda lepra espiritual. Si has cometido un pecado y quieres tener ese arrepentimiento genuino y ese cambio y esa transformación, el Señor te llama esta noche. No te dejes acusar por el enemigo, que si pasas adelante van a decir, ay, ahí está el pecador. No, no. El Señor llama a los pecadores. El Señor llama a los enfermos. La iglesia es un hospital de sanidad. El Señor dice, mi iglesia es un hospital de sanidad. Y yo estoy aquí para curarlos a cada uno de ustedes. Yo no estoy aquí para señalar, porque el que señala es el enemigo. Yo estoy aquí para liberar. Yo estoy aquí para restaurar. Yo estoy aquí para aún abrazar y limpiar. Yo estoy aquí para aún llevarse toda lepra del corazón, todo trauma, todo sentimiento que ha sido colocado en los corazones de cada uno de mis hijos. Esta noche quiero llevármelos. Todo desamparo, toda soledad, quiero llevármela, dice el Señor. Yo quiero llevarme toda tristeza, todo desánimo, toda palabra aún de infidelidad, toda tristeza en el corazón, todo abandono, dice el Señor. Toda palabra dura que ha sido sembrada en los corazones y que ha puesto allí lepra, el Señor quiere sanarla. Toda ira, el Señor quiere limpiar esta noche. El Señor quiere sanar esta noche. El Espíritu Santo está aquí en este lugar y te dice, joven, yo estoy aquí para sanarte y para que puedas levantarte y para que puedas recibir esas bendiciones y esa prosperidad que tengo para cada uno de ustedes. Porque aún en la escasez y aún en los momentos más difíciles, yo me voy a glorificar en mi pueblo, porque yo seré quien proveeré y yo seré quien daré, y daré como a mí me place, dice el Señor. Pero quiero
un pueblo enderezado. Quiero un pueblo conforme a mi corazón. Quiero un pueblo limpio. Quiero un pueblo puro, un pueblo santo, porque mi venida está cerca. Mi venida está cerca. Y vengo por ti, iglesia. Vengo por ti, iglesia. Y por eso a veces me atraso un poco, porque espero por ti, porque te anhelo, iglesia. Pero anhelo un arrepentimiento genuino y anhelo una libertad y una sanidad. Anhelo una limpieza total y anhelo una iglesia sana, libre de toda lepra espiritual, dice el Señor. Mientras entonamos esta canción, yo quiero que cada uno de ustedes que está aquí en el altar y cada uno de los que están en sus lugares, nos centremos en la presencia del Espíritu Santo y coloquemos en el Señor esa lepra espiritual que ha estado matándonos. Esa lepra que el enemigo ha querido utilizar para venirnos a hundir. Yo te busco. Muévete, Espíritu Santo. Con fuego mi corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí ministrando, Señor. Yo te busco. Veo cómo limpias, Señor, cada corazón. Veo cómo limpias, Señor, y te llevas toda lepra de cada una de las personas que han estado aquí, Señor, para decirte, estoy firme, Señor, contigo y quiero ser sano en el nombre de Jesús. Adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Yo te busco. Recibe la gloria, Señor. Con fuego Recibe la adoración, oh Dios. Anhelamos tu presencia, Señor. mi corazón. Anhelamos tu fuego, Padre. Anhelamos a tu Espíritu Santo. Yo Deseamos buscarte cada día más. busco. No permitas que nuestro corazón se arraigue en raíces de amargura, de orgullo, de ira, de pecado, de contienda, Señor. Recibe mi Enséñanos a ser limpios delante de ti, Señor. Límpianos, Padre, de todo pecado. adoración. Queremos adorarte, Señor, y exaltarte. Bendito sea tu nombre. Te anhelo, te necesito, te
Gracias, Señor. Recibe la gloria. más Recibe la honra, Señor. que a mi ser. Adoramos tu presencia, Señor. Santo es tu nombre, Jesús. Gracias por esta palabra, oh Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti, oh Dios, tenemos siempre, Padre, la oportunidad de arrepentirnos, Señor, de buscar de ti, Señor, de buscar de ti, humillarnos ante tu presencia, Señor. Quita todo orgullo de nuestro corazón, Padre Celestial. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Padre. Te adoramos, oh Dios. Te necesitamos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos buscarte cada noche, cada día, cada mañana, Señor. Buscar de ti, de tu presencia, de tu toque, de tu Espíritu Santo, Señor.